Para todos ustedes vamos a tener la presencia ahora del señor Daniel Ferminades. Un aplauso fuerte tiene que ser. Bueno, para que sepan, tome asiento, Daniel. Lo tuteo después, ahora no. Bueno, para que estemos en confianza todos, si alguno tiene una pregunta, puede ir pensándola mientras tanto, pero ahora voy a hacerle yo las preguntas, pero por un tema que tengo unas inquietudes y tengo unas dudas. Así que vayan pensando, Él responde con todo el amor y la humildad que tiene, sea cualquiera, pero piénsenla bien, no se pierdan esta oportunidad. Bueno, Daniel tiene su micrófono, ¿no? Listo. Entonces, yo acá tengo unas preguntas, me voy a poner los anteojos y voy a empezar. Daniel, ¿por qué dejamos de creer en nosotros y en el prójimo? Entiendo que cuando uno piensa tan solo en su conveniencia, esto lo conduce a creer en justamente lo que a uno le conviene y en quien a uno le resulta más beneficioso creer, ¿no? Entonces, esto se fue potenciando a través del tiempo y hoy ya no sabemos distinguir o ver esta realidad. Pensamos que estamos en el lugar que nos corresponde estar, pero no nos preguntamos si en realidad estamos ahí porque nos sentimos cómodos, rodeados de personas que piensan, que hablan, que dicen todo lo mismo que yo digo, pienso y hablo, y entonces esa es mi comodidad. Y ahí me llega como... Ahí me llega como el ego, digamos, como está bien lo que yo estoy pensando y desconfío del otro, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, no, si somos humildes y sinceros, hoy que tenemos a través de las redes la posibilidad de acceder a tanta información, si somos humildes y sinceros, tenemos que saber distinguir de todo lo que está presente, qué es lo que en realidad está en sintonía con lo que hay en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Nosotros también buscamos sintonías desde el ego. Entonces hay muchas cosas que nos resuenan porque ya las sentimos en nuestro interior, pero son aconsejadas por nuestro propio ego, buscando la comodidad dentro de este mundo, ¿no? Hay una parte de nosotros a veces que piensa que esta es la vida que tenemos y hay que vivirla, pero también hay una realidad que es lo que somos, un ser que sabe que tiene una eternidad por delante para vivir, una eternidad por delante para seguir aprendiendo, una eternidad por delante en donde compartir lo que uno tiene. Te repregunto, ¿vos crees que todos sabemos que tenemos una eternidad o vivimos el momento y nos apuramos y hacemos lo que viene? Es así como lo describís. La mayor parte de las personas normalmente llegan a lo espiritual cuando ya agotaron todas las posibilidades materiales para hacer, ¿no? O como para seguir por su búsqueda. Encontramos muchas personas que nos van a aconsejar de qué hacer, a veces desde sus estructuras, pero lo que no encontramos no es común y en realidad nos pasa en lo personal. No estamos esforzándonos demasiado por volver una experiencia práctica, aún la verdad que reconocemos. Entonces, a través del tiempo, muchos seres en el mundo han estado dando enseñanzas. Hay muchas personas en el mundo que hasta han creado religiones en torno a las enseñanzas y a quien dio la enseñanza, pero nunca nos planteamos de que eso hay que ponerlo en práctica, que no basta tan solo con intelectualizarlo. Entonces, hablar de amor podemos hablar cualquiera. La cuestión es que cualquiera de nosotros capacitado para poner de manifiesto el amor en cada obra. Entonces, no es tan solo aparentar tener ese amor a los demás poniendo una sonrisa y a través de un gesto. Es también lo que pienso, ¿no? Es lo que soy, lo que vivo. Entonces, eso muchas veces está faltando. La experiencia me enseña muchas cosas que no se aprenden en ningún libro. Entonces, no hay ningún libro escrito para nadie,
para cómo debe de vivir su vida. Entonces, tengo que ver primero qué necesito. Yo pongo un ejemplo muy común a cualquiera. Si yo tengo, porque me faltan víveres en mi hogar, tengo que ir a hacer las compras, antes de salir me fijo qué es todo lo que me falta, y cuando voy al mercado a hacer las compras, sigo la lista y miro todo lo que hay por si algo me acuerdo más que me falte, ¿no? Pero si voy por la vida sin saber qué es lo que necesito, hay tantas ofertas que se aparecen, tantas proposiciones, tanto tiempo que dedico a esto, que muchas veces, no precisamente porque le dedico tiempo y atención, verdaderamente es sustancial para mí. Entonces, tenemos que andar por la vida sabiendo qué necesitamos, porque si sabemos qué necesitamos, nos va a resultar más fácil reconocerlo. ¿Y por qué hay tanta gente que dice, yo necesito, pero no lo encuentro, no sé dónde está, y cae en cualquier lugar? Porque mucha gente ha ido a que le tiren las cartas, que le adivinen el futuro, pero no se detienen a mirar a sí mismo. ¿Por qué tienen que buscar afuera lo que realmente está dentro? Bueno, es algo muy humano de echarle la culpa al otro de lo que me pasa, ¿no? Entonces es como que no asumo tener responsabilidad de lo que padezco y sé que alguien es el responsable. Entonces busco afuera a ver si lo encuentro a través del medio que se acerque o que esté más cerca mío, ¿no? Y ese alguien va a ser culpable si me va mal, y si me ayudó, bueno, fue por mí misma. Por mi esfuerzo, sí. Qué bárbaro. Exacto. Alguien, vayan pensando las preguntas, porque ahora los voy a buscar para que le pregunten a Daniel lo que quieran. ¿Por qué la gente cree que tiene una misión? Yo tengo algo que a mí me quedó muy grabado en mi cabeza, que si no lo voy a contar él, lo va a decir él, obvio. Pero ¿por qué la gente cree que tiene una misión y dice, creo que mi misión es ir a pintar escuelitas, creo que mi misión es sanar a chicos que están pasando hambre, ponele? Creen que la misión es, y nunca nada los conforma. ¿Cuál es la misión del ser humano, Daniel? Es la misma para todos, es hacer el bien más allá del mal que nos ocasionen, es decir, siempre estar haciendo bien, ¿no? Depende de, por supuesto, si tenemos alguna especialización, alguna preparación más específica y profunda, por supuesto que ahí nos moveremos con más conciencia. Pero de todas maneras, a cada paso que estamos dando, vamos haciendo más conciencia, vamos creciendo en la experiencia y vamos aprendiendo a saber distinguir de la vida qué debemos de tomar y qué no, y vamos aprendiendo también a distinguir cuál es la necesidad del otro, que muchas veces no es lo que expresa, ni siquiera lo que deja ver a simple vista. Hay cosas más profundas, ¿no? Somos un espíritu que tiene un cuerpo, y este espíritu, a través de este cuerpo, vive muy relegado, porque si fuera el caso a veces de las personas que se sienten o se entienden más religiosas, parece ser que un día de la semana es el que tenemos que consagrar a Dios, pero Dios tiene vida eterna, no es un día de la semana, es todos los días. Entonces tengo que estar atento todos los días a hacer las cosas bien, todos los días a hacer lo que es de bien para todos. Si yo dedico parte de mi vida a hacer las cosas que están bien para mi ego, para mí, sin darle importancia a los demás, y cada uno de nosotros hacemos esto, vamos a estar, como estamos hoy, en grandes ciudades habitadas por millones de personas, compitiendo por alcanzar un producto, por llegar a un destino, ¿no? Por obtener nuestros objetivos sin mirar al de al lado, ni su necesidad, ni sus apuros, ni su realidad, al punto de que ni siquiera tengo muy en claro la propia, ¿no? Entonces, tengo que tomar más conciencia de todo mi entorno y de ser parte de toda esa realidad, y entonces ahí veo o puedo ver un poco más en conjunto. Ahora, hacer el bien más allá del mal que me ocasionen, eso es siempre. Tengo que ver que esto me conduce a que muchas cosas que quiero hacer, porque me resulta conveniente, porque parece que inmediatamente me darán recompensa, una satisfacción, muchas de esas cosas que quiero hacer no son de bien para todos.
no son de bien para mi espíritu, desde donde yo eternamente pueda gozar de ellas, donde obtenga algo de la vida que puedo compartir con todos los demás sin agredir a nadie, sino llevando beneficios. Ahora, cuando uno sigue al egoísmo, nos separamos, nos vamos separando. Si uno le pregunta a las personas si tienen algún egoísmo, y las personas a veces tienen que pensar, porque parece que es difícil encontrar. A ver, ¿puedo hacer la prueba? ¿Alguna persona tiene algún egoísmo? Mira, algunos levantaron la mano igual, ¿eh? Sí, bueno, es común en nuestra vida que esté presente el egoísmo. Aparte nos da vergüenza reconocer que somos egoístas, ¿no? Por supuesto, pero a ver, no se trata de reconocerle a ninguna persona, salvo que uno humildemente sienta que debe hacerlo porque ofendió, porque agredió, y es una manera también de reconocer haber cometido un error. Pero no es algo que es necesario que públicamente salgamos a decirlo. Es necesario que nosotros lo reconozcamos interiormente y a partir de reconocerlo comenzar un camino de cambio. Ahora, esto de estar esperando que siempre sea el otro el que hace o produce o inicia un cambio para que yo tenga algún beneficio, en realidad, si cada uno de nosotros hacemos esto, nadie empieza. Entonces, tienen que empezar el que lo entiende. No puede estar haciendo el que no sabe, ¿no? Ahora, no muchos están interesados por atender su espíritu, pero todos aquellos que lo estén, todos aquellos que trabajen para poder entender lo que el espíritu tiene para expresar a través de la vida de cada uno, lo empezarán a poner en evidencia para todos los demás. Es decir, porque lo que yo estoy haciendo es ejemplo. Puede ser buen ejemplo, puede ser mal ejemplo. Tengo que yo saber distinguir qué tipo de ejemplo es, y si es malo, quitarlo de mi vida. ¿Tiene sentido estar perdiendo tiempo en criticar lo mal que hace el otro si lo único que puedo cambiar es lo que yo soy? Entonces, si miro para adentro y veo lo que hay en mí, tan solo me encontraré con el trabajo personal. Si miro hacia afuera, no es mi trabajo cambiar al otro. Mi trabajo es, si yo cambio y obtengo experiencia, es ayudar al otro, si puedo, a aliviarle en lo que le cueste tratar su realidad. Vos dijiste mirar para adentro, ¿no? Y yo tengo una pregunta que tiene algo que ver más o menos con eso. Nosotros podemos mirar para adentro y ver qué es lo que nos pasa, pero en esos momentos empiezan los pensamientos negativos, en algunos casos. ¿Qué se hace? Porque uno quiere mirar para adentro y empieza como una invasión de pensamientos destructivos, negativos. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que pensamos que estamos fragmentados, ¿no? ¿Cómo puede ser que a un ser, como dice la Escritura, hecho a imagen y semejanza del Creador, lo esté controlando su mente? La mente es nuestra, nosotros no somos como espíritu propiedad de la mente. El problema está en que estamos metiendo tantas cosas en la cabeza que nos generan dudas, que nos llevan a aferrarnos a veces hasta ciegamente o fanáticamente en creencias, que nos estamos perdiendo la realidad. Entonces, la verdad es la que nos hará libres. Y la verdad empieza por reconocer todo lo que somos. Y somos seres capaces de amar en determinados momentos y situaciones convenientes, y somos seres también que de acuerdo a la conveniencia seguimos los impulsos del ego y tratamos de aprovechar la situación para hacer el esfuerzo necesario, no más ni menos, para sacar algún provecho personal para uno, vamos ocultando la realidad, tratando de aparentar lo que no somos. Es decir, hay mucha falsedad en nosotros dependiendo de la situación, hay mucha realidad en nosotros también. Ahora, ¿la verdad nos hace libres? Bueno, la verdad es ver todo eso. No es que la verdad solo es lo bueno, lo malo también es verdad. Ahora, la verdad que sería más beneficioso que lo veamos primero en nosotros antes de gastar tiempo en verlo en el otro. Entonces, si el otro está haciendo algo que está mal, yo pensaré, ¿qué puedo hacer para ayudar a que se dé cuenta de lo que está haciendo? Yo no lo puedo cambiar, pero si yo lo pienso de esta manera, entonces
el corazón me dice que hay que buscar la mejor forma de llegar a él para que se dé cuenta. Porque si yo lo pongo en evidencia ante los demás, es como un ataque, una agresión hacia el ego. Y de paso, claro, el ego mío, o sea, por ejemplo, decir, mira, te marqué el error, por ejemplo, o sea, no estoy ayudando, estoy poniendo en evidencia a alguien que por ahí necesita otro tipo de ayuda. Claro, para mí la ayuda, yo siempre digo lo mismo, sería, en lugar de estar señalando lo mal que hace, es mostrar que hay otras alternativas para hacer, aparte de la que sigue normalmente, que es tal vez la que el ego le aconseja o le muestra como más fácil de seguir. Hay otras alternativas. Entonces, si uno muestra otra alternativa, está en el libre albedrío de la persona elegir que si va a seguir en lo que estaba o si ve que esto que uno le muestra es verdaderamente un camino mejor. Entonces depende de las personas. A ver, hay que ir con mucho respeto. Todos tenemos libertad para elegir. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay que estudiarnos para poder conocer también un poquitito más la naturaleza de la que estamos conformados en nuestra forma y lo que en esencia somos. Pero traemos toda una historia de estar mirando con los ojos siempre para afuera y nunca registramos lo que pasa en nuestro interior. Entonces, a punto de que casi llegamos a engañarnos a nosotros mismos. Yo voy tratando de sacar provecho de las situaciones y cuando no obtengo todo lo que quería, le echo la culpa a los demás y lo señalo como egoísta. Y en realidad yo empecé yendo detrás de lo que quería sin tener el respeto que debía de tener por el otro. Siempre hablaré lo mismo, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, no vinimos a cambiar el mundo sin que los demás participen de todo eso. Entonces, el mundo para mí empieza a cambiar cuando yo lo miro cada vez con más amor, porque cada vez encuentro que hay más alternativas, cada vez encuentro más paciencia para acompañar en todos esos procesos. Ningún alumno sale siendo profesor en un día de clase, se va aprendiendo de a poco y todo esto que vamos aprendiendo dentro del aula, uno tiene que terminar este circuito de búsqueda de conciencia para que se asiente en uno, poniéndolo en práctica. Entonces, lo aprendimos en el aula. ¿Cómo aprendemos en el aula? Haciendo silencio, recibiendo la enseñanza, entendiéndola. ¿Cuándo lo pongo en práctica? Dentro del propio aula, en el momento que estoy viviendo, porque lo incorporo, y en mi casa cuando voy a compartir con mi familia, con el entorno, con los amigos, ¿no? En el trabajo, en todas partes. Y ahí termino de aprender de la importancia de esto. Entonces, así lo voy valorizando, así va cobrando más valor en mí, más fuerza. Y a su vez así, o sea, lo que aprendiste no quiere decir que te recibiste de maestro, quiere decir que te recibiste de aprendiz también, ¿no? Porque muchos salen con el título de maestro y empiezo a enseñarle a todos lo que aprendí y demostrar que yo lo aprendí. No. A ver, todos enseñamos a través de los actos. Esto que estamos observando, en realidad, normalmente con el fin de criticar del defecto del otro, es que el otro está dando ejemplo de lo que manifiesta, de lo que es, de lo que hay en su interior a través del acto, ¿no? A veces el que observa no está viendo bien porque ve sus propias limitaciones reflejadas en el otro, pero más allá de esto está la conciencia, que no es solo lo aparente o lo superficial, sino que también hay una realidad más profunda en nuestra vida, en la vida de cada uno, no solo en lo personal. Entonces, yo puedo ver el error y el defecto en los demás y eso creo que estaremos prácticamente todos de acuerdo. Es muy común que nos reunamos y en las reuniones estemos hablando de lo que el otro hace y no de las cosas buenas. Tratemos de cambiar esto y de revertirlo y empecemos a hablar de lo bueno que el otro hace, porque es de lo que tenemos que aprender. Ese es un buen ejercicio para empezar a tenerlo en cuenta. Empezar a hablar un poquito de lo bueno que hace el otro y no tanto lo malo. Está bueno eso, ¿eh? Bueno, es decir, yo pongo el ejemplo tal vez muy extremo, pero Hitler hizo la barbaridad que hizo sobre tantos seres humanos, pero él amaba a su perro, no comía carne. Es decir, tenía consideraciones sobre la vida y la naturaleza muy particulares.
Entonces, más allá de la barbaridad que hizo, también había una parte humana, espiritual, no tan fácil y simple de ver o de encontrar, pero que si uno tan solo se queda con lo malo y con lo oscuro, yo no estoy defendiendo lo que hizo. No, eso está clarísimo. Es una barbaridad, pero digo, en todos nosotros está el espíritu. Es que es más fácil sentarnos todos a charlar y a criticar a alguien que que sentarnos y poder hablar de algo lindo que tiene el otro. Es más fácil lo otro. Bueno, yo te entiendo lo que quieres decir. En los medios de comunicación hoy, que viven y se sostienen por las personas que consumen lo que ahí se manifiesta, la mayor parte de las cosas que se manifiestan son superficiales, hablando de lo que hace tal o cual y de que si traicionó y de que si dijo hizo distinto. Es decir, no tiene mucho rating lo que está bien, lo bueno, ¿no? Uno lo sabe desde este lugar tratando de encontrar un espacio para compartir. A mí me dicen, te van a dar 5 minutos en televisión, no sabés lo que es eso. Para mí no es nada 5 minutos. No es nada, claro. Es decir, yo no estoy en la televisión para hacerme propaganda, estoy tratando de compartir. Y eso lo sé bien. ¿Qué comparte uno en 5 minutos si el problema que traemos viene de arrastre de cuánto tiempo? Entonces las personas piensan que porque ahora sintieron el dolor es algo que recién aparece en su vida. No, esto recién se manifiesta de una manera que lo percibo ya densamente como un dolor físico, pero viene gestándose desde cuánto hace, desde malos pensamientos, ¿no? Malas acciones. Malas acciones no nos vamos a comparar con un Hitler, es decir, no nos vamos a comparar con esas personas que aparecen en los periódicos haciendo barbaridades de abuso, de falta de respeto, de tomar la vida a otro. Pero en lo pequeño nosotros muchas veces tenemos ese egoísmo, ¿no? En las parejas, en la familia, en los grupos de amigos, en la empresa en donde trabajamos con nuestros compañeros, como jefes, como empleados. Tenemos muchas veces el tiempo que le damos a la mente para pensar. Ahora, la mente es una tierra en la que hay que trabajar y para poder llegar a sembrar buena simiente, buenas semillas, para que haya buenos frutos, primero hay que limpiarla. Entonces hay que empezar a sacar tantas cosas que hay dentro de la mente que en realidad no nos son útiles para conseguir un mundo mejor. Entonces, si no hacemos esto, caemos en lo que pasa hoy. Mucha gente está esperando la aparición de seres que cambien el mundo, puede ser de la política, desde lo religioso, de distintos ámbitos esperarán que aparezca, pero no nos van a cambiar a nosotros, porque nosotros, en cuanto digan algo que no nos agrada, nosotros vamos a decir que eso no es verdad. Ahora, yo no puedo juzgar que lo que está en Internet es verdad o no de acuerdo a mi conveniencia, porque si yo me sé ignorante, sé que muchas cosas conozco, pero también sé que muchas cosas ignoro. Si yo soy ignorante, no puedo hacer así un juicio. No hablas de lo que no sabés. No hablo de lo que no sé y no busco lo que no estoy seguro de necesitar, porque en realidad eso genera confusión. Yo puedo adquirir conocimiento, por ejemplo, estamos en la Feria del Libro, a través de un libro. Ahora, lo que yo obtengo y entra en mí, yo tengo la capacidad para distinguir cómo manejar y administrar los conocimientos que llegan a través de un libro cuando yo no tengo bien en claro cuáles son mis propias necesidades. Entonces, de acuerdo a esto, con la mente muchas veces manipulo los conocimientos a conveniencia y entonces los veo como los quiero ver, más o menos como esto del vaso medio lleno, medio vacío. Esto depende del ánimo que uno tiene y a su vez entonces la disposición, pero también no podemos dejar de tener el optimismo, ¿no? Esta búsqueda para salir adelante, para buscar un camino más luminoso. Y la luz la rescatamos, aunque parezca un contrasentido, de la oscuridad, porque en realidad en la oscuridad es en donde está nuestra ignorancia. Nosotros no sabemos qué hay en ese lugar que no podemos ver, pero cuando uno avanza hacia esa oscuridad en búsqueda de conocimiento, uno es que pone luz cuando conoce. Entonces, ¿cómo crece uno en la luz? Conquistando esa oscuridad. Entonces, en parte la combatimos a esa oscuridad, tal vez a través de lectura.
de búsqueda de conocimiento. Pero digo solo en parte porque para poder totalmente conquistar esa luz tenemos que ponerlo en práctica, porque así nosotros corroboramos cuál es la mejor forma de esto, implementarlo en nuestra obra. Pero eso es un trabajo constante. De todos los días, no de una semana y ya está, de todos los días. Todos los días. Y hay que dejar, dejar de lado esta creencia de que los demás nos van a cambiar a nosotros y de que el otro tiene que empezar primero. Es decir, yo soy el que tiene que empezar a poner en práctica lo que distinguí como verdad. Yo solo puedo trabajar con lo que sé, no puedo trabajar con lo que ignoro. ¿Para qué estar buscando tanto conocimiento más allá por ignorancia del que ya tengo, si el que tengo no lo pongo en práctica? Entonces, Eso confunde más. Por supuesto, en cualquier escuela entendemos que para pasar de grado, primero hay que aprender lo que en ese grado estamos cursando. ¿Pero por qué? No es por una cuestión de testarudez del profesor, sino que si no entendemos esto de base, es difícil entender lo que viene a continuación. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Y asimilándolo, es decir, dejando que entre en nuestra vida, llevándolo a la práctica, compartiéndolo con los demás. Todo lo que hacemos puede ser de beneficio para todos cuando hacemos todo lo que hacemos con el fin de que todos se enriquezcan. Pero si estoy haciendo lo que hago en la vida pensando tan solo en mí y todos los demás están haciendo lo mismo, seremos un montón de personas educadas pero egoístas. Entonces, yo no le hago mal a nadie, pero eso es poca cosa. Es decir, ¿qué estoy haciendo para llevar el bien a los demás? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Allá. Voy ahí, ¿Hay otro micrófono? Yo quería chequear si me gustaba la pregunta. Mentira. A ver, te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. ¿Pablo? Sí. A ver, Pablo. Bueno, al principio usted hablaba digamos, de hacer una lista de compras, digamos, para saber lo que uno necesitaba. Y de esa forma saber qué tenía que conseguir. ¿Sí? Sí. Bueno, yo lo que pienso es que quizás tiene que haber un concepto del maniqueísmo, digamos, donde hay siempre una lucha de opuestos y que quizás el saber lo que uno no necesita también puede ayudar. No sé usted qué le parece al respecto. Sí, pero en la medida que vos vas haciendo esa experiencia, vas obteniendo conciencia. Cuanto más conciencia vas obteniendo, más claridad también de hacia dónde enfocar tu atención. Entonces, sí, hay que pasar paso a paso por todo ese proceso de seguir un camino. Es decir, puede que nos inspire ver un horizonte que es el que queremos alcanzar, que se presenta como, bueno, mucho más elevada que esta realidad que estamos viviendo. Pero para poder llegar a aquello tenemos que transitar un camino que se transita paso a paso. Entonces, a ver, que se entienda lo que dije si no quedó claro. Cuanto más en claro tenga yo en la vida de qué es lo que necesito y a dónde dirigirme, más y mejor aprovecho el tiempo. Y eso se va dando de a poco, claro. Es decir, primero, muchas veces por inconsciencia, como si fuera una criatura que empieza a dar sus primeros pasos, cometo muchos errores, viendo nada más que lo que me interesa y no analizando las consecuencias a partir de los caminos que sigo para alcanzarlo, ¿no? Y lo que hago. Pero cuando voy de a poco, a través de la experiencia, acopiando la conciencia que esto me trae, comienzo a tener cada vez más precisión y necesito de menos tiempo para alcanzar lo que necesito y a su vez tengo cada vez más claridad para ver qué es lo que necesito. Yo voy a que hay un dicho que es muy común, ¿no? Es el saber no ocupa lugar. Para mí no es cierto. El saber ocupa lugar. Porque, por ejemplo, las personas que quieren hacer, para poner un ejemplo, las personas que quieren hacer silencio en un momento del día, que le llamarán meditación tal vez, cuando quieren hacer ese silencio y cierran los ojos, normalmente dicen que no pueden frenar la cabeza, ¿no? Como que cuesta, que aparecen imágenes, audio, procesos. Bueno, es que todo eso que aparece en la cabeza es lo que fui recolectando a lo largo de mi día y de mi vida.
Entonces nosotros pensamos que pasamos por una vidriera en la que vimos una oferta y seguimos de largo y eso no ocupa un lugar, sí, porque puede que justamente durante la noche o ese momento de búsqueda de silencio me aparece la vidriera y la oferta. Por poner un ejemplo nada más, son muchas cosas a lo largo del día. Tenemos que empezar a seleccionar. ¿Cómo se alimenta la mente de la información? A través de los sentidos. Entonces, si yo comienzo a cuidar que mis sentidos consuman para alimentar la mente lo que en verdad está en sintonía con el corazón que debo ser, empiezo a hacer una selección. No es solo lo que ingresa por la boca, el alimento. La mente se alimenta a través de los sentidos. Cuando yo miro en una imagen, en televisión, cosas que en realidad no nutren a mi espíritu, yo analizo qué es lo que se está diciendo. Ese análisis que yo hago genera en mí emociones. Entonces me hace sentir bien, mal, contento, triste. Todas estas cosas, todos estos estímulos a través de los sentidos son alimento para la mente. Cuando yo tengo que tomar una decisión en la vida por una situación que vivo, entra a influenciar mucho tanta información que obtuve y muchas veces comparamos, ¿no? Yo siento hacer tal o cual cosa, pero un maestro que leí una vez dijo que lo conveniente es tal o cual, o en televisión dijeron, pues pensamos que porque hablan en televisión son sabios o saben más que uno. La conciencia la tenemos que obtener cada uno y la sabiduría la tenemos que obtener cada uno viviendo nuestra vida. Entonces, yo no me hago sabio por estar al lado del sabio. Yo me hago sabio por saber llevar a la práctica y distinguir las verdades que reconozco del sabio o de la situación que vivo. Entonces, bueno, hasta el momento vamos al supermercado llevando una lista y muchas cosas también nos distraen y nos llevan un tiempo para poder tomarlas o distinguir, si es necesario o no, pero cada vez vamos a ir ahorrando más tiempo porque el tiempo no hay de sobra. Nadie sabe el tiempo que estaremos en la Tierra y el tiempo que estemos hay que aprovecharlo de buena manera. Si entendemos que es una escuela, el mundo en el que estamos, si entendemos que dentro de la escuela hay aulas, la mejor manera de aprovechar el tiempo es encontrar nuestra aula. Es decir, ¿dónde están las enseñanzas que yo estoy capacitado para asimilar? Hay muchas enseñanzas dentro de la escuela, pero dentro de mi aula es donde está la enseñanza que me corresponde, ¿no? Entonces, ubicarnos cada uno en nuestro lugar. Si cada uno dentro de su lugar se ubica y trabaja y crece y toma conciencia, es que va a funcionar mejor todo este organismo que conocemos como humanidad. Pero cuanto más aprovechemos el tiempo en crecer, mejor nos va a rendir ese tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias, me quedó muy claro. Y tenía otra que era con respecto al egoísmo que se habló. Y yo acá vuelvo sobre una idea que tengo de la necesaria existencia de un opuesto. Y le quería preguntar a usted cuál consideraría que sería, o sea, si por ejemplo está el bien y el mal, el cielo, el infierno, River, Boca, etcétera, ¿cuál consideraría que estaría del otro lado del egoísmo? ¿Y qué tan importante considera el egoísmo como quizás una oportunidad de aprendizaje, digamos, o de autoconciencia y revisión personal? Es muy importante el egoísmo, es decir, es importante vivirlo a conciencia. Pero ¿por qué digo es importante? Porque a través del ego es que uno distingue la propia realidad en la que uno está. Uno puede distinguir qué es lo que uno necesita y puede, a través de esta distinción, porque tenemos la inteligencia para hacerlo, llegar a reconocer fuera dónde está aquello que necesito y llegar a disponerme en una movilización hacia la búsqueda de aquello, pero todo esto es a partir del ego, ¿no? Ahora, hay un momento en el cual yo puedo llegar a obtener lo que mi ego me indicaba que necesitaba o que quería. Ahora, cuando yo lo obtengo, ¿qué pasa? Lo disfruto, lo vivo, lo aprovecho.
Empiezo porque entiendo que el amor me lo marca, tengo que compartir, empiezo a compartir con las personas más cercanas y afines a uno. Normalmente yo tiendo a darme de lleno a la persona a la que amo, pero soy más mezquino para con aquella persona que a lo mejor no tiene una buena actitud o no sabe responder o valorar o desconozco. Y eso pasa también a causa del egoísmo en el que vivimos, ¿no? Cuando comienzo a salir del egoísmo de a poco, porque entendí que esto que yo estoy disfrutando, que a través del egoísmo obtuve, esto que estoy disfrutando, puedo observar que hay muchos que lo necesitan, me empieza a mover a algo más elevado, que me dice, tenés que compartir, porque esto que tenés también puede beneficiar y alcanzar a otros. Y también te incita a sentir de la importancia que tiene el compartir y la alegría que trae a tu corazón el ver cómo se multiplica lo que antes solo era tuyo. Y se multiplica compartiéndolo. Entonces, es una etapa, es un proceso, es un tiempo el egoísmo. Pero no podemos vivir solamente en el egoísmo pensando que así será el resto de nuestra existencia, ¿no? Tenemos que atravesarlo. El problema es que la humanidad como que se ha quedado en esto mucho, ¿no? Y poco quieren compartir. Y lo que se comparte, que es lo que ya conocemos de hace tiempo, es con las limitaciones que le hemos puesto al amor. Hacia la pareja, hacia los hijos, hacia sus padres, hacia amigos, es decir, siempre un entorno controlado y manejado por uno. Ahora, el amor no tiene límites, nosotros tenemos límites para llevar ese amor. Así que tenemos que quitar esos límites y osadamente enfrentar lo que se presente para llevarlo a los demás. Yo tengo que dar desinteresadamente. Si yo le doy a quien conozco, muchas veces lo hago porque de parte recibiré al menos un gracias. Pero si yo le doy a quien no conozco, capaz que no me dé ni las gracias y me parece que yo estoy tirando lo que estoy dando. Pero a ver, yo tengo que ir desinteresadamente, no tengo que esperar a cambio. Yo estoy trabajando para el amor no trabaja para mí y yo lo manejo como quiero. Entonces, si yo quiero que ese amor llegue a todos, desinteresadamente lo comparto, ¿no? Entonces, tengo que ver de observar bien las situaciones que estoy viviendo para sacar provechos de ellas en el espíritu, en ver que en cada una de estas situaciones mi espíritu pueda crecer y ver las cosas cada vez con más claridad. Empiezan a ser tan claras en algún momento, en la medida que nos acercamos a ser más, como debe ser, un espíritu que tiene un cuerpo y dejamos de ser un cuerpo que cree que tiene un espíritu. Como es hoy el grueso de la sociedad. Pensamos que el espíritu hay que atenderlo solo el domingo 2 horas. El resto de la semana hacemos lo que queremos con nuestra vida y no es así. Es decir, Dios tiene vida eterna, no vive solo 2 horas el domingo o el día de descanso. Dios no descansa, de hecho. Entonces, esas son cosas que están en las Escrituras para tratar de transmitir un entendimiento que el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Es decir, que hay que saber distinguir el significado de todas estas cosas. Pero viniendo a esta realidad que estamos viviendo hoy, siempre estamos, porque no hay otra alternativa, cosechando lo que hemos estado sembrando. Porque Dios es justo y la ley se cumple. No es la ley que queremos tener nosotros. Es la ley que trae justamente la creación, ¿no? Entonces, nos vamos encontrando con lo que como humanidad estamos haciendo. Estamos cada vez, parece, más juntos, aunque en realidad estamos, me parece, más amontonados. Un rebaño no es tan solo un montón de ovejas en un lugar, hay que saber compartir, convivir, respetar. Eso no es algo que muy comúnmente esté presente en las personas. Una persona que intenta andar en el sendero de la luz con firmeza, con claridad, ¿no? Definido, que siente tener la osadía de enfrentar lo que se presente para alcanzar lo que tiene en claro es su objetivo, no puede estar consumiendo a través de los medios de difusión tantas cosas que son tan banales. Porque no es solo pasar un tiempo escuchando algo, es también estar consumiéndolo. Y muchas veces observemos, ¿no?, que nos encontramos consumiendo esto porque después no tenemos de qué hablar con las personas que conocemos.
porque hablan de eso. Entonces prefiero no hablar, hacer silencio en una reunión antes que estar hablando cosas que no tienen sentido, porque a mí me hacen perder el tiempo y porque yo le hago perder el tiempo a otro. Entonces, esa búsqueda de la sabiduría es a través de la experiencia personal que tenemos que ir tomando, sabiendo aprovechar de las experiencias cotidianas. Después vendrán experiencias tal vez en algún momento más profundas, en donde entremos en un contacto más consciente con el ser que somos, con el ángel de la guarda, con el creador, pero primero tenemos que mostrarle, si se quiere, al propio ser que estamos dispuestos a salir de todo esto que nos entretiene, ¿no? Entonces siempre estamos echando la culpa a los demás de lo que nos hace y nosotros no asumimos nuestra responsabilidad. Pongo un ejemplo concreto y con esto quiero cerrar la respuesta, ¿no? A mí una persona me decía, el diablo te metió la cola. ¿No le han escuchado la expresión? Puede ser, pero yo no le puedo echar la culpa al diablo de lo que hizo. Yo tengo que asumir la responsabilidad por no haber estado mirando por donde caminaba. Porque si yo hubiese visto la cola, lo hubiese podido evitar, esquivar, por lo menos me hubiese movido con esa intención. Pero esto es decir, yo no puedo ir por la vida silbando y pensando que todo es alegría, paz, bien, o como hoy se dice, hay que ser positivo. ¿Por qué hay que ser positivo? Porque no es bueno ser negativo. ¿Pero por qué no es bueno ser negativo? Es decir, ¿qué pasa? La verdad es todo. Ninguna de estas luces que nos permiten en este momento ver puede existir si no tuviesen un positivo y un negativo. Entonces, hay que llevar equilibradamente todo. No es ser negativo bueno, ni ser positivo es mejor. Hay que ser equilibrados. Entonces, para poder llegar a encontrar el equilibrio entre positivo y negativo, hay que poder observar ambas fuerzas, que son como extremos una de otra, ¿no? Pero lo único que las puede unir sin que haya un cortocircuito es el amor. El amor puede unir esas dos fuerzas sin que salte la chispa, ¿no? Cuando no está el amor presente en nosotros, saltan esas chispas en nosotros. Y entonces ahí es que nos hacemos eco de lo que dicen unos o lo que a lo mejor están diciendo otros desde un lugar opuesto. No puedo ser santo el día que estoy ante Dios en su templo y no puedo hacer lo que quiero con mi vida el resto de la semana. Es decir, tengo que tomar una decisión, porque entonces, ¿quién me entiende? Es decir, ¿desde dónde voy a recibir ayuda si yo mismo no tengo claro que necesito? Entonces, si el Señor me habla dentro del templo, fue una bendición divina y tocó mi corazón. Pero si el Señor me habla el día que me fui a bailar y estoy disfrutando del momento y de todo lo que, el desenfreno que ahí puedo tener, no me gusta que me hable ahí el Señor. Ahí quisiera más vale que me sugiera qué hacer para conseguir lo que fui a buscar. Bueno, es decir, no podemos ver a Dios desde el lugar que nos conviene, depende de dónde estamos. Tenemos que ser sinceros. Digo, la verdad nos hace libres y la verdad es que sí. Hay un día de la semana o momentos en los que me siento bien con las cosas que Dios me sugiere y hay otros momentos en los cuales ese tema no lo quiero tratar porque estoy siguiendo mis negocios. Gracias, Pablo. ¿Otra más? Pero, vemos, permitimos a otro por aquí, pero guardala la pregunta, ¿eh? A ver. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Raúl. Hola, Raúl. La pregunta es un poquito, por ahí un resumen de todo lo que estuviste hablando hasta ahora, personalizada hacia mí, por supuesto, ¿no? De lo que me llegó. Es cómo buscar el camino correcto hacia el amor, hacia la vida, y una vez que se halla ese camino, ¿cómo saber qué es el correcto? Voy a dar una respuesta que yo recibí, y yo les puedo decir del Padre, ¿no? Porque él mismo me lo transmitió. Él me dijo, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí.
Es decir, no hay algo al margen de la vida como un camino espiritual o un camino material. El camino que seguimos todos es espiritual porque somos espíritus. Lo importante y lo que cambia todo es ponerle amor al espíritu que somos o desde el espíritu que somos en nuestro diario convivir. Entonces, en lo personal, yo también, tal vez haciéndome esa pregunta en un momento, ¿cómo distinguir? Yo dije, yo tengo que ver que todo lo que estoy haciendo, y empecé de a poco, no se empieza con todo, ¿no? Empecé de a poco en lo que distinguía, todo lo que estoy haciendo tengo que ver que llegue como resultado a ser de beneficio para todos, no tan solo para mí en lo personal. Yo trabajo en una empresa y a fin de mes el que cobra salario soy yo, no lo cobran todos, ¿no? Es decir, cada cosa en su lugar. Pero ver que todo lo que estoy haciendo siempre alcanza a otro. Todo lo que yo estoy haciendo también se imprime de una intencionalidad, de una energía. Depende también mi intención a la hora de hacer lo que hago, lo que imprimo. Y lo que imprimo llega a los demás, junto con lo que materialmente produzco, ¿no? Entonces, expendo golosinas en un kiosco, eso llega a los demás, me dan un billete a cambio, yo le doy la golosina, pero no es lo mismo, aunque no se ve, no es lo mismo ponerle amor en lo que uno está haciendo a pensar nada más que en el billete que me van a dar por esto, ¿no? Eso lo solemos ver a veces en la expresión del rostro de las personas. Nos damos cuenta a veces de la frialdad, de la lejanía de esa persona con una relación amorosa con lo que hace o con el cliente tal vez. Pero tiene importancia, tiene fuerza y uno tiene que prestarle más atención y proponérselo. Yo no puedo pretender distinguir las diferencias que hay entre hacer con el corazón, hacer con la mente, seguir los impulsos de mi espíritu, sino empiezo a ordenarme. Y estamos muy, muy desordenados. Por esto que yo decía hace un momento, somos un espíritu que tiene un cuerpo y no un cuerpo que tiene un espíritu. Es decir, no solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Pero muchas veces desde considerarnos creyentes pensamos que con un par de horas en la semana que tomamos el alimento de Dios podemos llegar a vivir todo el resto de la semana como personas, como hombres, ¿no? Entonces, no es así, tan desequilibrado. Tenemos que ser el espíritu que somos siempre, en la vida que estamos viviendo. Lo que hace la diferencia es poner de manifiesto el amor. Ningún maestro vino a la tierra desde los cielos, no importa la religión a la que uno pertenezca y desde donde uno considere a alguien maestro, ningún maestro viene a la tierra a mostrar lo que él puede hacer. Siempre viene a mostrar lo que todos debemos hacer. Entonces, bueno, no podemos llegar a los milagros que vimos que obraron, ¿no? Pero empecemos a obrar ese milagro en nuestra vida cambiando y revirtiendo lo que somos. De una persona que no quiere hacerle mal a nadie, pero muchas veces el consejo del ego es el que atendemos primero, pasemos a ser, en lugar de esto, una persona que le dice no a los consejos del ego y con fuerza se niega a la satisfacción que le ofrece a cambio por brindarle lo que pide, y seamos personas más desinteresadas a la hora de llevar y compartir, y pensemos un poco más en los demás. Cuando empezamos este ejercicio de pensar un poco más en los demás, es que vamos a empezar a tener un contacto más consciente desde nuestro espíritu con la divinidad de la que formamos parte. Entonces, creo que todos sabemos, o es lo que podemos entender, a lo mejor el término no les caiga en gracia a todos, pero todos sabemos que Dios es luz. Digo, porque hay personas que dicen, para mí Dios no existe, es una energía, es una conciencia, no importa, denle el nombre que sea, pero todos entendemos que es luz. Y si es luz, ¿cómo puede la humanidad estar pensando que tiene cosas ocultas? ¿Cómo se pueden ocultar las cosas en la luz? Ahora, no es que él tenga cosas ocultas, es que uno no quiere salir de la oscuridad en la que está, porque tiene temor de perder lo que le costó tanto sacrificio alcanzar. No perdemos nada de lo que a la conciencia le es útil.
Lo que pasa es que vamos a dejar de estar haciendo lo incorrecto, porque en la luz no podemos ocultarnos la verdad engañándonos, ni podemos ocultarle a los demás lo que somos. Entonces, ahí también hay un temor en la humanidad, en los individuos, a dar ese paso hacia la luz, porque tienen temor de que entrando en esa luz van a tener que dejar detrás todo aquello que hasta este momento traían. Ahora, ¿se puede andar libremente y disfrutar de ese sendero cuando uno quiere llevar a la rastra tantas cosas que no necesita? Entonces uno tiene que ir dejando de camino tantas cosas innecesarias. Siempre digo lo mismo, al padre no le preocupa tanto que sus hijos ignoran. Lo que más le preocupa es que lo poco que saben no lo ponen en práctica. Entonces yo no puedo trabajar con lo que ignoro, solo puedo trabajar con lo que sé. Si yo trabajo con lo que sé, me arrimo más a lo que ignoro, pero con conciencia. Si yo quiero saber sobre lo que ignoro y no hice nada con lo que sé, cada vez me traigo más complicación, porque uno empieza a hacerse preguntas por ignorante, que a lo mejor no puede obtener respuesta, o las respuestas que uno obtiene son confusas, porque me falta claridad de experiencia, ¿no? Entonces, si me toca estar en primer grado dentro de esta escuela en la que estoy, yo puedo, si quiero, salir y entrar en séptimo. Pero las cosas que digan en séptimo podré entender básicamente a qué se refieren, pero no a conciencia, porque me faltan todos los grados previos, ¿no? Entonces, me va a generar más confusión estar en un grado que no me corresponde que estar en el mío. Ninguno somos más importantes porque estamos en grados más evolucionados y avanzados. En realidad, entendamos que cuanto más nos alejamos de la oscuridad que vive en nosotros, más nos acercamos a la luz. Cuanto más nos acercamos a la luz y a una conciencia universal, esa conciencia nos acerca, la conciencia, no nosotros, nos acerca a donde hay oscuridad. ¿Pero por qué? Para que llevemos la luz que mora en nosotros. Es decir, no nos aparta del problema, nos acerca por compasión. Eso lo vamos sintiendo. Uno no tiene que buscar una salida para evitar pasar por tanto padecimiento. Tengo que dejar de generarme dolores innecesarios y saber tratar con los dolores que en la vida encuentro, pero no los que yo generé, sino que los demás cargan y tienen que enfrentar. Entonces ahí el amor se vuelve útil. Es decir, es una luz que llega a la vida de aquel que está en la oscuridad del desconocimiento de cómo llevar adelante esa situación, y lo único que sucede tal vez es que lo envuelve el dolor que se genera en su emoción, la incertidumbre de cómo tratar con el problema, y entonces le resulta difícil poder tratarlo, ¿no? Es decir, la vida es el camino que tenemos que transitar, no es algo al margen. Yo les comenté eso que el padre me dijo. ¿Por qué me lo dijo? Porque yo estaba en un momento en el que tenía que tomar decisiones en mi vida de qué hacer y cómo seguir con ella, a partir de que tenía claridad de lo que debía hacer, porque me fue dicho. Y entonces yo pensaba también que o tenía un camino espiritual en el cual era un compromiso con Dios de lleno, dejando de lado todas las cosas del mundo, o el camino de una persona común, en el cual tal vez buscara una familia, ¿no? Empezando por una pareja, y tener un buen trabajo, pensando que eran dos caminos, pero por eso él me dijo esto, ¿no? La vida es el camino, la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Entonces no importaba la decisión que tomara, no importaba la realidad que viviera, sino que era ponerle amor. Todos de alguna manera lo estamos haciendo, desde nuestros conocimientos, desde nuestras conveniencias, de nuestras limitaciones. Empecemos a ser cada vez más sinceros con nosotros mismos y podremos empezar a mejorar, a evolucionar y a crecer en ese camino de la luz. El cielo está ansioso por compartir con sus hermanos, pero esto yo lo puedo decir porque lo sé,
Pero, ¿qué pasa? No hay mucha disposición en las personas por ver la verdad, por esto de querer echar la culpa al otro de lo que nos está pasando, por esta falta de claridad para distinguir en la propia vida de uno si es el corazón el que impulsa, si es la mente, si es el ego, si es el espíritu, de dónde proviene. Es decir, esta falta de claridad que la tenemos que encontrar nosotros, es lo que a lo mejor le limita al cielo a poder llegar. Cuando uno hace el esfuerzo por poner ese orden en su vida, por supuesto que el cielo está dispuesto a acompañar ese proceso que decidimos comenzar en nuestra vida. Pero tenemos que dar ese paso para acercarnos, y el cielo da el suyo también para llegar más cerca. Esto a manera de claridad. Después existe una realidad que es ajena a la mayor parte de las personas, de la vida que está más allá de esto que las personas acostumbran ver y manejar. Pero bueno, eso ya entra en otro terreno más profundo del ser de cada uno, y cada uno tendremos que ir teniendo la experiencia necesaria para poder obtener esa fuerza y cada vez más claridad y definición. Ahora, el camino de búsqueda hacia la sabiduría nos aleja de la ignorancia. Es decir, de la ignorancia en la que vivimos pensando que esto es todo lo importante, ¿no? Es decir, el Buda dijo que esto es una ilusión, dicen muchas personas. Él no dijo eso. Lo que él dijo es que la ilusión es pensar que esto es todo lo que hay. Entonces, no es esto todo. El espíritu es eterno. Estamos de paso en esta escuela. Cuando terminemos con esta escuela, seguiremos en escuelas superiores de aprendizaje. ¿Qué pasa? Somos seres eternos. Como seres eternos siempre estamos creciendo sabiendo cada vez con más claridad distinguir qué el universo tiene para nosotros, y también vamos distinguiendo de a poco, cuanto más crecemos en conciencia, cómo administrar lo que el universo nos ha ido dando para bien de todos. No tirar margaritas a los cerdos, ¿no? Es decir, cómo distinguir, sin hacer un juicio personal, en donde en realidad es mi personalidad que no ve con claridad sobre el obrar del otro. El ir obteniendo esa conciencia es paso a paso, es día a día, desde lo simple, desde lo cotidiano, desde la pareja, desde el trabajo, desde la calle, en donde quiera que nos encontramos, desde nuestro silencio, desde nuestra soledad. Yo me iba mucho a las montañas en algún momento. Yo vivía en Córdoba, en la sierra yo vivía, y me era fácil porque a pocos pasos estaba en la montaña. Me era fácil, sé que no es fácil para cualquiera tener acceso a esto, ¿no? Por lo que la vida nos lleva a tener que vivir. Pero a mí en algún momento de la vida me hizo falta, y por esas cuestiones también de la vida lo tenía cerca y lo pude vivir. ¿Y qué iba buscando yo? Silencio, iba buscando paz, iba buscando tranquilidad, y aprendí a ir valorándola con sucesivas visitas que fui haciendo, ¿no? A lugares que yo buscaba en donde no iba a encontrarme con ninguna persona. Y empecé tímidamente yendo a pasar una noche, la cual fue de lo más aterradora, porque en la oscuridad de la montaña cualquier ruido parece Godzilla que se acerca, y porque la cabeza no para, ¿no? Entonces, una noche temerosa pasó a ser días en los que pude estar en ese silencio, en esa paz. En mí había un gozo enorme y la cara se me sonreía constantemente por lo que pasaba, por lo que vivía, por las experiencias, por esa paz que sentía la naturaleza que me rodeaba. Pero cuando volvía a la ciudad, empezaba a batallar otra vez con las personas que no me caían muy en gracia, que me presionaban para hacer cosas que no quería, que me exigían lo que no tenía voluntad de dar. Y entonces ahí me di cuenta que no tenía ninguna paz, sino que lo que encontraba en la montaña era ausencia de conflictos, no era paz interior. Yo entendí que la paz interior era algo que tenía que vivir y disfrutar en cualquier situación, y que justamente en donde más se necesitaba de esa paz eran los lugares más conflictivos. Entonces yo me grafiqué, yo tengo que tener paz, esta paz en medio de la peatonal,
Es decir, en donde hay un bullicio y las personas siguiendo todos sus impulsos que no son los míos, pero sin que a mí me altere, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo esto? Bueno, siendo sincero conmigo mismo y no dejándome llevar emocionalmente por ese entorno tan acomodado a mi conveniencia. Entonces, ¿cómo era esto? Y enfrentar los problemas, las diferencias que tenía con las personas, ¿tenían sentido? Este es un problema de la humanidad, ¿no? Cuando se ve venir un problema, si estamos atentos y lo podemos ver de lejos, mejor, porque así podemos huir. Pero los problemas hay que resolverlos, si no siempre seguirán siendo problemas. La única manera de que deje de ser tal es resolviéndolo. Y justamente la sabiduría se la encuentra a través de la resolución de problemas. Lo que me quedan son conocimientos, es conciencia que tomo. Entonces siempre digo lo mismo, cada problema que pueda resolver es un conocimiento más que adquiero. A partir de ese momento y de esa situación que parece tal vez como irrelevante o no tener mucho sentido a veces o no ser tan profunda, a partir de ese momento yo doy un paso adelante teniendo un conocimiento más y un problema menos. Parece ser poco, quisiéramos abrazar todo ya, no, lleva su tiempo. Nadie entra a la escuela y por la mañana y sale al mediodía siendo un sabio. Lleva tiempo. Esto que aprendí, que entendí, que distinguí, ahora tengo que ver cómo yo lo puedo volcar en la relación con los demás. Porque a la vez que estamos aprendiendo a tomar de la vida lo que ella tiene para nosotros, también tenemos que aprender, y ya es un poco más complicado, a cómo compartir de una manera justa esto. Porque no es regalar, no es impedirle al otro hacer su experiencia, llevándole o imponiéndole nada. Es el respeto. Todos tenemos libre albedrío, y ese libre albedrío, cuando se puede ver con visión más elevada, son como esferas en las que cada uno estamos evolucionando. Entonces, dentro de esa esfera tenemos la libertad de elegir. Pero lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que vivimos rompiendo esa esfera, entrando en la vida de los demás, tratando de cambiarlo. ¿Cuántas personas hay que dicen que se aman como pareja y tratan de cambiar al otro para estar bien uno, no por el otro, para que se parezca a lo que yo quiero de esa persona o espero? Es decir, no es solo las parejas, es con los amigos, es hasta en el mundo que conozco. Es decir, empezar a tener ese respeto del propio libre albedrío. Yo tengo que expandirme en él. Cuando yo me expando dentro de mi libre albedrío en luz, puedo alcanzar hasta los confines de ese espacio que me pertenece. Cuando yo alcanzo los confines de ese espacio que me pertenece, sin siquiera abrir la boca, yo lo estoy irradiando y lo acerco a los demás, porque todos estamos relacionados. Entonces, cuando yo llevo luz a mis confines, alcanzo al prójimo. Pero es siempre con ese respeto, ¿no? Hoy Claudia decía, uno no se tiene que creer maestro porque resolvió un problema. Claro, yo no me convierto en maestro, no me creo maestro. Si me sé maestro porque alcancé esa conciencia, me tengo que ubicar en mi lugar. El lugar de un maestro siempre es caminar detrás del rebaño que guía, porque él tiene que tener siempre a la vista a los que guía. Cuando uno se pone delante no ve a los que guía, ¿no? Entonces, uno se tiene que poner en su lugar. Ponerse en ese lugar es ser ignorado tal vez, pero no importa si uno no está para ser reconocido. Lo que uno quiere es ayudar, uno quiere servir. Entonces, el mejor lugar es ponerse al último. Esto lo digo, sin que seamos maestros, sino para que entendamos también en la vida dónde tenemos que ubicarnos. Hoy también se preguntaba la misión en la vida. Todos quisieran tener una misión espectacular, que aparezca en los medios y salgamos reconocidos por el mundo entero. Mejor mantengamos nuestra tarea en silencio, en secreto. Cuanto más desapercibido pasemos, mejor
podremos sobrellevar esa situación. Más fácil nos resultará. Cuando nos ponemos en evidencia, empezamos a ser objeto a veces de crítica del que desconoce, del que ignora, del inconsciente, o del que sigue con conveniencia su propia visión, ¿no? Entonces, es un trabajo constante de ir conquistando luz y sosteniéndola. Yo no puedo pensar que basta con introducir en mi intelecto el conocimiento y luego seguir con mi vida. Tengo que, a partir de que reconocí una verdad, estar dispuesto con atención a sostenerla para constantemente ver la vida a través de ella. Entonces pasan a ser para mí una ley. Yo tengo que obrar justamente, es decir, no según mi conveniencia o mis estados de ánimo. Entonces, yo aprendí a que había muchos procesos internos que me traían crisis, pero que esa crisis podía pasar a flor de piel y dejarse ver a los demás y muchas veces a través de ello también reaccionar hacia lo que los demás hacían o decían, o podía procesarlo internamente en lo profundo sin que los demás se afectaran. ¿Por qué tengo que afectar a los demás con lo que son mis asuntos? Si lo que yo sé es que tengo que llevar amor, tengo que llevar armonía, paz. Entonces eso lo dejo en mi interior, ¿no? Yo les estoy hablando de un mundo interno que es mucho más amplio de lo que muchas personas piensan. Muchas personas creen al mirarse al espejo que son eso que están viendo, pero en realidad va mucho más profundo. Mientras yo en el espejo siga viendo lo que me conviene ver y no vea todo lo que hay para ver, me estaré engañando y difícilmente un maestro se quiera acercar, porque todavía no estoy dispuesto a reconocer la realidad en la que vivo. El Padre dice también, ¿no? Cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Cuando llega la luz, pone en evidencia todo lo que hay en nosotros. Yo le doy otra forma, ¿no? Digo, cuando uno se encuentra ante el Padre, no nos deslumbra su luz, nos avergüenza nuestra miseria. Es decir, su luz nos lleva a ver todo lo que somos, incluso lo que no queríamos ver. Entonces, ¿no queremos que esa luz llegue a nosotros? Bueno, tenemos libre albedrío para ir trayéndola de a poco, en la medida que también podamos soportar y tolerar esa presencia. Solo los puros de corazón pueden estar de frente. Claro, o sea, hay que ir purificando ese corazón. Ese es en el día a día. No es un camino espiritual que se sigue por el Tíbet. Es decir, es un camino espiritual que todos tenemos que seguir en el lugar en el que estamos. Yo pensé que era favorecido porque estaba al pie de la montaña, pero en realidad me di cuenta que me engañaba por estar ahí. Hay muchas personas que hacen lo mismo, se engañan. O sea, el Machu Picchu hay una energía especial. La energía especial hay en todas partes. Yo voy a buscar a Dios, bueno, tengo que mirar para adentro. Tengo que ser sincero. Lo voy a encontrar en el Machu Picchu, en mi casa, en las pirámides, en donde me encuentre, porque está dentro. Necesitamos ser la imagen y semejanza del Creador en acción. Y entonces, ¿por qué vinimos al mundo? A tomar conciencia de nuestra divinidad, reconociendo todo lo que hay en nosotros y a su vez también pudiendo entonces, a través de este ejercicio, reconocer el entorno. ¿Cómo comenzamos ese camino de toma de conciencia? Desde abajo, como en una escuela, desde el jardín de la infancia. ¿Cómo se empieza dentro de lo que hace a la eternidad del espíritu, esa toma de conciencia de la divinidad? Desde abajo, ¿qué es desde abajo? Desde la materia. Es el punto más alejado del centro de la esencia, la materia. Entonces estamos en este mundo de la materia, comenzando a tomar conciencia y a religarnos con el espíritu que somos, o desde el espíritu que somos, con el espíritu universal. Todo esto que parece enorme y escaparse a lo mejor de nuestra capacidad de entendimiento, todo esto acontece en lo cotidiano, mientras conducimos el vehículo, mientras estamos con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestro trabajo, en situaciones que no nos son gratas. Entonces ahí es donde normalmente está el mayor trabajo. El ego me dice de reaccionar para defender.
Yo tengo que accionar, es decir, no dejar que mi naturaleza me gobierne, sino que poner orden a mi naturaleza. Y no tengo que explotar en una tempestad contra aquel que me parece que viene en contra de mis intereses. Entonces, si hay alguien que está haciendo algo mal, aunque lo hagan contra mía, lo que a mí me mueve es ver qué puedo hacer por él, porque aunque él piense que viene en contra mía, él se está dañando a sí mismo por lo que hace. Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudar a que se dé cuenta, no? Es distinto el planteo. En estos tiempos, los hijos tendrían que estar diciendo al padre, ¿qué puedo hacer, Señor, por ti? No, ¿qué me podés dar o dame lo que necesito, ¿no? Es decir, no es el genio de la lámpara. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo decir que lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a eso es ese trabajo con nosotros mismos. No saben en qué corto lapso del tiempo este mundo cambiaría si cada persona estuviese en el lugar en el que debe estar haciendo su tarea. En lugar de estar protestando, de estar o por estar en el lugar en el que están, queriendo estar en el de otro y criticando lo que los demás hacen, que por las consecuencias las tienen que pagar. Es decir, si cada uno hace lo suyo, su trabajo es mucho más aliviado y es posible. Si nadie hace su trabajo y está criticando a los demás que deberían hacer otra cosa, es imposible. Entonces, solo es hacer lo nuestro. Y somos células de un organismo. Este organismo, humanidad, necesita de que cada célula esté funcionando como corresponde, siguiendo una única ley por el bien de todo el organismo. Si cada célula quiere crear sus propias leyes por conveniencia, nos convertimos en cánceres. Es lo que hace un cáncer, ¿no? Empieza por una célula que crea sus propias leyes dentro del organismo. Para que tenga fuerza el cáncer y pueda seguir adelante, porque el organismo no quiere nutrir y alimentar un cáncer, lo repele. Pero para que pueda seguir avanzando, ¿qué es lo que hace esa célula? Busca de sumar fuerza con otras que piensen igual, que tengan la misma intención, que también sigan más o menos las mismas leyes de conveniencia. Se forma un tumor. Entonces así pueden obtener cada vez más energía, más alimento. Bueno, entendamos que somos personas a veces que queremos crear nuestras leyes y no nos damos cuenta que al estar haciendo esto nos separamos. Digo, que se entienda que hiciera yo lo simple que sería cambiar las cosas si cada uno hiciera lo suyo. Y qué complicado es esperar que los demás hagan lo suyo sin tener muy en claro qué es para uno y no poder sumarse como una fuerza de apoyo y ser simplemente alguien que combate. Entonces vivimos combatiendo. Con la persona que amamos y compartimos la vida, tenemos momentos gratos y momentos que no lo son tantos, y situaciones que compartimos y situaciones en las que nos oponemos a tener que vivir y convivir. Es decir, tratemos de encontrar un equilibrio, aprendamos a ceder. Entonces, así vamos a poder de a poco ir avanzando, evolucionando. No nos dejemos llevar por lo fácil, lo rápido y lo simple, ¿no? Es decir, que nos propone el mundo. Si hay un problema, le cortamos la cabeza y se terminó el problema. No, alguien nos enseñó que hay que poner la mejilla 70 veces 7. Es decir, siempre hay que estar dándole la oportunidad al amor, porque es en realidad quien entendemos debe de estar gobernando nuestras vidas. Pero si lo tuviésemos como gobernante, muchos no lo tolerarían, porque iría en contra de lo que a veces en lo oculto y en lo oscuro queremos hacer. Entonces, no hay que esperar que alguien venga y nos gobierne desde el amor. Hay que empezar a darle gobierno al amor en nuestra propia vida, enfrentando el ego. Nos va a traer dolor, porque ante aquellas personas, lo digo por experiencia siempre, ¿no? Ante aquellas personas con las que uno no se siente bien hablando y compartiendo, porque uno tiene recelo, sonreír, hablar con calma, decir lo justo y no lo que me conviene, es una molestia en el ego, porque no lo dejo hacer lo que siempre estaba acostumbrado a hacer.
pero empecemos a batallarlo, a combatirlo. Es nuestra creación, es decir, la debilidad de nuestra creación. El Padre no crea defectos, nosotros en inconsciencia creamos defectos. ¿Tenemos libre albedrío? Decidamos bien. Bueno, depende de nosotros. Y digo una cosa, y si se equivoca, bienvenido, porque de eso va a aprender, ¿no? También, por supuesto, nadie a la primera hace las cosas bien. Y por más que las haga bien comparado con como lo hacía antes, se puede mejorar, porque siempre se puede mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? Aprendiendo de la experiencia que nunca había hecho. Yo me la pasé hablando de cómo nadar y moverse en el océano cuando nunca me había metido al agua. Bueno, el día que me metí al agua me di cuenta que no podía ni sostenerme a flote. Entonces, claro, todo lo que yo había leído no me sirvió. Me di cuenta que nunca había entrado al agua. Bueno, cuando entré al agua me di cuenta de que no sabía tanto como creía porque me faltaba la experiencia. A partir ya no más de la primera experiencia, por lo menos le puedo advertir a los demás, no se crean que todo eso que están leyendo va a resultar tan fácil cuando se metan al agua. Ya empiezo teniendo un conocimiento, pero ¿qué pasa? No me quedo ahí ni me pongo el maestro, sino que sé que tengo que seguir entrando al agua, aprovechando, capitalizando la experiencia para que pueda hacerlo cada vez de mejor manera. Y en un momento en el que uno va obteniendo fuerza por esa propia experiencia, es que puede comenzar a ayudar a los demás. Si lo queremos llevar a poner un ejemplo que está cercano al cristianismo, uno tiene que fortalecer mucho la propia alma cargando su cruz para poder llevar alivio a los demás ayudándole a cargar la suya. Entonces, querer hacer algo por el otro cuando yo no tengo claro qué tengo que hacer por mí es muy difícil. La intención vale, no tanto como pienso, no es lo que vale. Porque la intención de alguien que no sabe hacer no vale tanto. Porque en realidad cuando quiere hacer algo no sabe qué, o a lo mejor hasta entorpece la tarea del que sí sabe. Entonces es cuestión de ir haciendo experiencia de poder cargar y sobrellevarlo de uno. La cruz simbólicamente son los errores pasados. Con eso cargamos cada uno. Los cargamos como cruz cuando no los asumimos, porque le echamos la culpa a los demás de lo que nos sucede. Cuando empezamos a asumirlo, empieza a hacerse más liviana esa carga, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? No, que, a ver, una puede ser cortita de acá y cortita de acá. Yo sobre todo. Él sobre todo. A ver, ¿tu nombre? Elizabeth, ahí te van a dar el micrófono. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Elizabeth. Que estabas hablando antes del tema de cuáles son las alternativas para que yo pueda ayudar al otro, no marcándole el error, sino desde el amor, ¿no? ¿Cómo hago yo? De una vez que yo empiezo a ver al prójimo, no como un cuerpo, sino como lo que... Como un ser. Como un ser, claro. Yo no... Como hablabas también de la paz, ¿no? Que a mí ahora yo experimento eso en el medio del subte, viajando como sardina enlatada, lo disfruto, como que voy en paz. Trato de estar en paz en todo momento, pero eso es un trabajo de lo cotidiano, es decir, en cada momento. Digo, pero ¿cómo hacemos nosotros una vez que estamos en el camino, que igualmente siempre estamos en ensayo y error y estamos aprendiendo? ¿Cómo ayudo al otro? No marcándole el error. ¿Cómo puedo? Claro, nosotros tenemos la capacidad de manejar la información que adquirimos intelectualmente de una manera inteligente. Tenemos inteligencia para poder administrar esos conocimientos y hay que saber unirlos equilibradamente para que se cree un pensamiento positivo. Ese pensamiento positivo, constructivo, una vez que es impulsado desde la mente, para poder llegar a plasmarse en una obra, no hay manera de evitar que tenga que atravesar el cuerpo emocional, porque se necesita de la emoción, es decir, que cobre esa vida y esa fuerza para movernos, porque el cuerpo responde a la emoción, no a la mente. Entonces son los impulsos emocionales los que nos llevan a obrar. Ahora, esos impulsos emocionales se dieron a partir de un pensamiento. Si uno tiene la inteligencia para administrar los conocimientos que uno tiene y uno quiere y tiene la intención de ayudar, lo que uno tiene que hacer simplemente es pensar elevadamente por el bien del otro.
Entonces, cuando uno piensa y encuentra una solución, se la puede acercar al otro, que a lo mejor el otro no pudo verla porque está envuelto en su mente, en su emoción, en su realidad, con un problema que no sabe desde dónde atacarlo, de qué manera, porque tal vez ya cayó en ese pozo de la emoción en donde no puede salir de esa pena, de ese dolor, ¿no? Del sentirse o saberse víctima de un hecho, de la situación. Entonces yo pienso por él, por el bien de él. Para eso hay que estar obviamente bien liberados del ego, porque muchas veces muchas personas hacen este ejercicio con el fin de obtener algo de la otra persona. Y entonces están tratando de implantarle a un pensamiento tal vez para que esto lo conduzca a un terreno en donde se lo puede manejar para obtener lo que uno quiere. No, eso lógicamente yo no estoy hablando para nada de esto. Eso es algo bastante común que se maneja hoy de una manera muy subliminal por muchas personas, pero se maneja, ¿no? Uno puede estar enojado con la persona que tiene al lado, pero viene alguien con el que puedo hacer un negocio y me pongo a sonreírle, porque sé que es la mejor manera de obtener de él lo que quiero. Es decir, manejamos la actuación bastante a conveniencia. No se trata de actuar, se trata de ser sincero, pensar por él, porque tal vez él no lo puede hacer. A ver, para ponerlo más gráfico, tal vez la persona está en un pozo en donde todo es oscuridad y no sabe cómo salir, y yo lo estoy viendo desde la luz. Entonces es ponerme un poco en ese lugar y ser tal vez su luz, o acercársela a partir de que no tiene ojos para ver y yo sí por donde me encuentro. Pero siempre es con respeto. Y algo muy importante, y que en esta era que estamos viviendo debería de ser tomado más en conciencia, hoy algo toqué esto, la irradiación. Ustedes no se dan idea tal vez de lo importante de la irradiación. Cuando uno habla de lo que cree, uno no está seguro de lo que dice. Entiéndase que creer es dudar. Entonces, cuando uno habla de lo que sabe, uno habla con la conciencia que uno obtuvo de la experiencia, de lo que uno mismo es. Cuando uno habla de su conciencia, lo que uno irradia es lo que es la conciencia. Cuando uno habla de la conciencia, llegan palabras de entendimientos a la conciencia del prójimo, y va acompañado esto con una energía, la de la irradiación, que guía y que conduce al corazón la enseñanza. Cuando uno habla desde una creencia, no tiene ni la propia seguridad. Esa energía no se ve tal vez, ¿no? La mayoría de la gente no lo ve. Pero esto está así. Lo percibimos hoy, lo llamamos distinto. Hay una persona que le decimos no tiene buena vibra, la onda, o no sé cómo le llamamos. Percibimos a veces estas cosas. Bueno, claro, es que depende de la situación en la que está, lo que irradia. A veces no es la otra persona, sino que yo, porque cuando yo estoy en la oscuridad y quiero encerrarme en el dolor, a veces hasta reacciono de estar cerca a alguien que es optimista y que está en la luz, ¿no? Me llega a molestar que me digan, tenés que salir adelante, tenés que tener fe, el universo se alineará para que salga. No quiero que me digan eso porque estoy en mi molestia y no encuentro cómo salir y no me parece eso lógico. Para poder ayudar hay que pensar muchas veces por el otro, y a veces podré decírselo, a veces tendré que esperar el tiempo para decírselo. Conocerse uno a sí mismo nos enseña psicología, la propia. Y cuando uno va estudiando la psicología de uno mismo, puede empezar a distinguir en qué psicología o desde dónde se está moviendo el otro, para ver cuándo es momento de decir. Tenemos la costumbre de no tener paciencia. Y entonces en cuanto vemos algo mal, inmediatamente lo tenemos que corregir. Y a veces no es el mejor tiempo para hablar, porque la persona cuando está haciendo algo incorrecto, pero porque impulsivamente está obrando como le resulta más fácil, es el momento en el cual uno va a exponer lo que ella no quiere ver. Entonces por ahí es el tiempo de dejar que pase la tormenta y cuando haya calma podamos dialogar. Pero decir lo que yo quiero decir no es dialogar. Es decir, donde yo pueda tener un intercambio con alguien que escuche y entienda lo que estoy diciendo, que no quiere decir que haga lo que digo, pero sí por lo menos que entienda y lo pueda llevar.
Bueno, Se nos termina el tiempo. se nos terminó el tiempo. A Daniel es para escucharlo mucho tiempo, obviamente. Muchas gracias por haber venido hoy a acompañar a Daniel Ferminades. Claudia y bueno, y hay otras personas que los van a indicar cómo poder seguir a Daniel. Él habla siempre desde el amor, desde la conciencia, de la humildad, que no es tan fácil encontrar hoy en día ese tipo de personas, y obviamente todo lo que hace Daniel es gratuito. Así que bueno, un fuerte aplauso para Daniel. Gracias por haber estado. Buenas tardes. Gracias.